Hola amigos, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es complicado hablar en detalle del documento porque cuenta con aproximadamente 107 caras. Sin embargo, esto no es pretexto para no leerlo si se quiere hablar del tema. En general, el informe nos brinda data respecto de lo que sucedió antes, durante y después del golpe de estado de Castillo. Y no, amigos, no es cierto que no hable de los actos violentos por parte de los supuestos manifestantes, porque sí menciona y condena estos hechos. Así como también se refiere en 3 párrafos diferentes a la muerte del suboficial Sonco. A pesar de esto, al igual que otros, considero que es un informe sesgado. Desde el inicio, el informe nos plantea que las manifestaciones tenían demandas políticas que guardaban relación con reclamos sociales debido a que la discriminación y desigualdad han generado que estas personas sean excluidas del acceso al derecho económico, social, cultural y ambiental. Sin embargo, todos vimos que los reclamos en estas protestas eran la restitución de Castillo, la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones y la convocatoria a una asamblea constituyente. Nadie dice que está prohibido marchar pacíficamente haciendo estos pedidos, pero salvo el reclamo de una asamblea constituyente, que de eso vamos a hablar en un momento, yo les pregunto, ¿cómo es que el cierre de un congreso, la restitución de un remedio de golpista investigado por corrupción, la renuncia de un presidente o el adelanto de elecciones están relacionados con reclamos sociales generados por la discriminación y desigualdad? ¿Acaso la restitución de Castillo o la renuncia de Boluarte mágicamente van a lograr el saneamiento básico de millones de hogares que no cuentan con agua y o desagüe? ¿Acaso un adelanto de elecciones o el cierre del Congreso van a lograr que ese 4% de la población, en su mayoría rural, que no cuenta con energía eléctrica, tenga acceso a una red de alumbrado? Evidentemente no. Y es claro que las marchas que se dieron desde diciembre del año pasado, a diferencia de lo que indica la Comisión Interamericana, en su mayoría tenían motivaciones y pedidos netamente políticos que nada tienen que ver con demandas sociales de ciudadanos que se han visto desatendidos debido a la ineficiencia de los distintos gobiernos centrales y de sus gobiernos regionales y locales. Por otro lado, todos ustedes ya saben que más al inicio aún del informe, la comisión menciona / critica el modelo económico peruano, pues es extractivista y supuestamente no ha contribuido a reducir la desigualdad. Esto evidentemente va relacionado con el punto anterior, en el que se menciona que las personas, especialmente las del sur, han sido excluidas del acceso al derecho económico, lo cual, en parte, generó las marchas. Y una vez más, este dato es impreciso. No solo el modelo económico ha beneficiado a todos los peruanos en general y sin discriminar, sino que también buena parte del crecimiento de nuestro país se debe a la minería. Como vemos en este cuadro, Perú desde el 2001 hasta el 2019 fue uno de los países con mayor disminución no solo de la pobreza, sino también de la desigualdad, las cuales se vieron reducidas en gran parte gracias al crecimiento del PBI en las distintas regiones del país, no solo en Lima, como quieren hacernos creer. Acá tenemos un cuadro que nos muestra el avance de regiones como Pasco, Apurímac o Ica. Y como todos ya sabemos, la minería es un pilar importante en la economía del Perú, que impacta positivamente en la inversión privada, en la exportación, en el empleo, en el ingreso del país. Que luego este dinero sea mal usado, robado o simplemente no se use por los distintos gobiernos regionales, locales o el gobierno central es otra cosa.
pero esto nada tiene que ver con el modelo económico que la Comisión Interamericana critica sesgadamente y que, como ya vimos, a través de los años ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad, que aún queda mucho por hacer, por supuesto, más aún considerando que la pandemia, más aún considerando que tuvimos la pandemia, presidentes como Vizcarra Castillo y las marchas recientes que dejaron aisladas y paralizadas a regiones como Cusco o Puno y que han tenido un impacto negativo en la economía, lo cual afecta especialmente a las personas de menos recursos. En este punto, la izquierda va a continuar diciendo que la desigualdad no se ha reducido, que Perú es un país neoliberal, que los pobres siguen siendo pobres y más pobres aún, a pesar de que dato mata relato. Ahora, tal como señala el informe de la Comisión Interamericana, dentro de estas marchas hubo un pedido que sí se relaciona con reivindicaciones de pueblos indígenas y comunidades campesinas, que es el pedido de una asamblea constituyente. Sin embargo, acá hay un detalle que, una vez más, nos muestra el sesgo del documento, debido a que, como pueden leer, se señala que detrás del reclamo de la asamblea constituyente hay justas reivindicaciones, pero en ninguna parte se indica que ese es un pedido inconstitucional y que además forma parte de la agenda política de partidos de izquierda como Perú Libre. Más aún teniendo en cuenta que en otros puntos la comisión habla de las protestas que convocó Fuerza Popular en contra del fraude electoral en junio del 2021 y señala que estas convocatorias habrían desencadenado campañas de incitación al odio y la violencia. Entonces, como ven, a diferencia de lo que hace con las marchas contra el fraude electoral, la Comisión Interamericana, al mencionar el pedido de la Asamblea Constituyente, no dice nada respecto a que este es un reclamo inconstitucional y que además es una demanda y propuesta de la izquierda peruana. Tampoco podemos dejar de mencionar que la comisión se va hasta la elección de junio del 2021 para hablar de la supuesta incitación al odio, la violencia y la discriminación por parte de Fuerza Popular, pero en ninguna parte del documento menciona que, por ejemplo, durante el gobierno de Castillo, su presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, incitaba a la violencia, el odio y a la agresividad en contra de, por ejemplo, periodistas. Lo harían arrodillar a los golpistas. Lo obligarían a los golpistas para que tengamos una constitución que beneficie a todos los peruanos. De manera que si están intentando un golpe y llevan a cabo ese golpe, no lo van a celebrar. Correrá mucha sangre en el país, pero fracasarán, no lo van a lograr. Yéndonos al tema de la supuesta violación de derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales y masacres, hay que tener en cuenta que lo que la comisión ha hecho es dar un diagnóstico de la coyuntura y a partir de esto generar recomendaciones. No ha afirmado ni sentenciado que el Estado haya vulnerado los derechos humanos, pero sí pone énfasis en su obligación, es decir, en la obligación del Estado de investigar, sancionar y reparar. En este punto llama la atención que el informe, al referirse a lo sucedido en Ayacucho, por ejemplo, recoja testimonios que afirman que hubo disparos a las afueras del aeropuerto, no en un operativo de defensa, sino más bien con un carácter persecutorio, pero que no tome en cuenta que un grupo intentó ingresar por el cerco perimétrico del aeropuerto, que debido a esto las Fuerzas Armadas acordonaron el espacio y avanzaron hacia el exterior del aeropuerto. O, de igual manera, llama la atención que el informe no tome en cuenta que los supuestos manifestantes fuera del aeropuerto también usaron bombas artesanales.
En estos videos reveladores se aprecia a jóvenes ayacuchanos elaborando bombas artesanales, objetos que fueron utilizados para quemar comisarías, fiscalías, sedes judiciales y lanzárselas a los policías y militares. Algo más que salta a la vista es que el informe se refiere a la toma de 9 aeropuertos y de una planta de bombeo de gas como una modalidad de protesta. ¿En serio es una modalidad de protesta o es un delito? La comisión también nos dice que en el caso de protestas que comprometan gravemente, ojo, no que simplemente comprometan, sino que comprometan gravemente el derecho a la vida, a la alimentación o la salud, o que afecten la infraestructura crítica del país, lo que el Estado debe hacer es facilitar los mecanismos de diálogo. Una vez más, en este punto, ¿por qué la comisión no menciona que atacaron la vivienda del gobernador de Madre de Dios luego de que se reuniera con el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Tarola? Razón por la cual se cree que la arremetida contra su vivienda se dio como represalia debido a que un grupo de, entre comillas, manifestantes estuvo en contra de esta reunión. ¿O por qué no mencionan que en Puno obligaron a autoridades a ponerse de rodillas y a pedir perdón por supuestamente haberse reunido con Otárola? Poniendo de rodillas, hermanos, disculpa. Primeramente a nuestro gobierno del alto cielo, primero perdón y enseguida nuestra tribulación. Señores, también por ustedes también, pónganse de rodillas. Señora regidora, ¿qué pasó con usted, señora? Pido al pueblo, nos disculpen. Hermanos de la Ronda, creo que es el entender de toda la situación que vive el país. Creo somos conscientes que nosotros tenemos una gran responsabilidad, también preocupación, y en ese sentido creo que reitero, si es que tengo que dar la vida por mi pueblo, siempre voy a dar y siempre voy a estar con ustedes, porque ustedes me han elegido. Y en ese sentido, lo que he hecho dentro de mis convicciones, hoy, si es que eso está mal, es un delito, pido perdón una vez más. Entonces, tampoco es que esas personas estuvieran muy abiertas al diálogo, pero la comisión no menciona nada de eso. Finalmente, y muy importante, la Convención Americana de Derechos Humanos nos indica que la Comisión Interamericana tiene la atribución de darle recomendaciones a los estados para que adopten medidas a favor de los derechos humanos dentro del marco de sus leyes y constitución. Pero el informe que conocimos la semana pasada no se basa únicamente en todo lo que sucedió en el contexto de las protestas luego del golpe de Castillo. Este documento critica nuestro modelo económico, nuestras figuras constitucionales, pretende limitar al Congreso en sus atribuciones. Aunque lo manejen condicional, creo que para la mayoría es claro que también asume anticipadamente la responsabilidad por parte del Estado de violaciones de derechos humanos. Además, afirma que las protestas se desencadenaron por la discriminación étnico-racial que fueron canalizadas a través de pedidos como la Asamblea Constituyente. Sin embargo, obvia que ese es un reclamo de partidos de izquierda como Perú Libre o Juntos por el Perú, sin dejar de lado que un adelanto de elecciones, el cierre del Congreso o la renuncia de la presidenta nada tienen que ver con demandas sociales. En lo que respecta a la desigualdad, llega a una conclusión sin recabar información sobre el crecimiento económico y su impacto en la disminución de la desigualdad a nivel nacional. Creo que todos estamos de acuerdo con que el Estado tiene la responsabilidad de investigar, sancionar y reparar de manera célere y diligente las muertes que se dieron tanto de integrantes de las fuerzas del orden
como de manifestantes. Pero hay sugerencias que la Comisión emite que van más allá de las atribuciones que la Convención Americana le da y de la cual el Perú es parte. Y todo esto en conjunto nos genera mucha suspicacia respecto a la mínima objetividad de este documento.